Uno de los temas que a veces se ha tratado de separar es todo lo que tiene que ver con la lógica, que es la parte de la filosofía que estudia el pensamiento humano, pero desde los conceptos, los juicios, los razonamientos. Bueno, eso es el estudio de la lógica. Y muchas veces se ha tratado de decir, bueno, todo lo que es espiritual o todo lo que tiene que ver con Dios no tiene lógica. Es como una especie de ahí estaba, vieron que estaba. Es como una especie de pensamiento místico que está más allá del razonamiento. O sea que se ha querido hacer pensar que cualquier cosa que uno abra la Biblia sale de toda lógica racional, ¿no? Es como que uno se ha tratado de decir, bueno, es que como que Dios no tuviera lógica. Como que Dios es como eso que no se puede comprobar, ¿no? Lógicamente, y que, salvo un par de detalles, como dijo Einstein, que todo el universo está ordenado y todo funciona bien de alguna forma y todo el planeta camina después de miles de años, ¿no? Pero después del resto, como que eso no fuera parte de la lógica, ¿no? Y que la matemática la inventó Dios, porque alguien inventó las leyes matemáticas para que funcione todo, ¿no? Ahora, se trata de sacar a Dios de eso que Dios inventó. Es tremendo, ¿no? Es como que vos inventás algo y te dicen, bueno, vos no tenés nada que ver con esto es otra cosa. No, pues yo lo inventé. ¿Quién inventó el pi, el número pi? 3,1416, ¿no? ¿Quién inventó? Bueno, Dios lo inventó, si no, ¿cómo existiría? Pero se lo trata de sacar a Dios. Ahora, cuando uno estudia la Biblia, palabra de Dios, desde Génesis al Apocalipsis, uno se da cuenta que la Biblia es coherente, que la Biblia es consistente y que los principios de Dios son congruentes. Claro, no en la manera humana de pensar, sino en la lógica de Dios. O sea, los mismos principios lógicos que tienen que ver con, no sé, ¿qué sería lógico? Por ejemplo, si está lloviendo y hace frío, es lógico salir con paraguas, ¿verdad? Sería lógico salir... por ejemplo, si hace mucho calor como hoy o estos días, sería ilógico salir con una campera abrigada, ¿no? Tipo gorro de lana. Te mirarían por la calle y dicen, salió del psiquiátrico, ¿no? Y el tipo dice, me gusta estar abrigado. O sea, hay algo que no estaría... tendríamos que ir derivándolo para el grupo de terapia ahí está la psicóloga, dice, sí, buen candidato. Ahora, si uno dice, pero... ¿De dónde sale? Bueno, uno se da cuenta que realmente aplica la lógica en un montón de cosas, digamos, ¿no? Y va sacando razonamientos de deducción sobre tal... Por ejemplo, si todos tenemos hambre al mediodía, significa yo soy una persona, soy un ser humano, si todos los seres humanos tienen, yo también tengo hambre. O sea, digamos, y saco la lógica. Hay cosas que se derivan del sentido común. Ahora, claro, cuando uno quiere aplicar la lógica a las cosas que pasan en el mundo, por ejemplo, no sé si te pasó que quieras aplicar la lógica a los discursos de los políticos, por ejemplo. ¿Qué piensan? ¿Son lógicos? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos creen que son lógicos? Che, qué poca prensa. No, como que uno quiere decir, bueno, a ver, analicemos las notas periódicas. ¿Tienen lógica? Claro, bueno, uno si lo analiza lógicamente, si este periódico es de derecha va a comunicar algunas noticias y si este periódico es de izquierda va a comunicar las noticias de otra forma o algunas no va a comunicar. Entonces, bajo esa lógica uno entiende, sí, claro, suponete, ¿no? Sin dar nombres, pero Clarín, página 12... O van a comunicar las cosas desde otro ángulo. Y uno dice, pero bueno, es lógico que pasa así. ¿No? Sería ilógico que un determinado... Ahora, uno dice, ¿por dónde pasa la verdad? La verdad de la milanesa. ¿No? Como dijo ese, sobre las cartas a la mesa, ¿se acuerdan? ¿Vieron ese? Bueno, al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Sobre las cartas a la mesa. Digo, sobre la mesa las cartas. ¿Dónde está la verdad? O sea, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es el que te da la... Bueno, cuando uno estudia la palabra, uno dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Eso es verdad?
declaración de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando uno ve las declaraciones de Jesús, uno puede decir, son lógicas. Y si yo las aplico a mi vida, tienen lógica. Si uno lee, por ejemplo, parte del Antiguo Testamento, Deuteronomio 28 y 29, habla de las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia, uno se da cuenta, tiene lógica. Tiene lógica el llamado, tiene lógica el destino de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida, tiene lógica. Claro, quizás no es la lógica nuestra, pero sí figura dentro de de la omnisciencia de Dios o la sabiduría de Dios, tiene lógica. Y a veces uno en el momento no se da cuenta, pero cuando pasa el tiempo y mira para atrás, se da cuenta que por alguna razón yo fui a ese lugar, por alguna razón yo conocí a esa persona y esa persona me hizo llegar a tal lugar. Y entonces digo, mirá cómo Dios obró, pero en el momento yo no me doy cuenta, porque tengo una mirada muy compartimentada, muy limitada, y después le encuentro. Muchas veces no le encuentro, porque todavía no tengo la sabiduría o la capacidad para entender la mente de Dios. Pero sí tengo que creer que si hay algo que está en la palabra de Dios, y nosotros creemos que la palabra de Dios tiene poder, ¿amén? Tiene lógica. Vamos a decir un par de palabras que Jesús dijo. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 18. A ver si lo tenemos por ahí. Dijo una frase que todo el mundo la usa, aún los que no conocen nada de la Biblia. Dicen, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol, fíjense si no es lógico, no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. ¿Lógica eso o no? Totalmente. O sea, se engancha dentro de la lógica de la consecuencia, ¿no es cierto? Si el árbol es bueno, no puede producir frutos malos. Por eso Jesús dijo esa famosa frase, por los frutos los conocerán. O sea, ¿qué está hablando? De que una persona genera los frutos de acuerdo a lo que lleva en el corazón. Jesús también dijo, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. O sea, hay una coherencia lógica entre lo que está dentro y lo que sale. Y vos me estarás preguntando, pastor, ¿a dónde querés llegar? Quiero entrar en algo bastante complejo, pero que tiene un poder tremendo cuando nosotros lo abrazamos completamente. ¿Por qué? Porque a veces me pasa a mí que creo en algo, pero me comporto como si no creyera, lo cual es incoherente. Tengo algunos sueños, pero actúo como si no los tuviera. Llevo una causa, pero a veces hago que esa causa quede dormida o aletargada y no la pongo por obra o no la intento poner por obra. Amo una persona, por ejemplo, pero quizás me comporto como si no la amara. Por ejemplo, amo a los perdidos, porque Dios ama a los perdidos, pero no les predico el Evangelio. Entonces es incoherente. Alguien le dijo, un musulmán, hace poco le dijo a otra persona que era de la religión judía, le dijo, si ustedes creyeran tanto en su Dios, ya me hubieras predicado, pero hace un par de meses que te conozco y nunca me predicaste, le dijo el musulmán al judío. Y eso me lo contó un judío. Entonces no creo en lo que vos vivís, porque no me lo predicás. Tremendo, ¿no? Es como que la persona dice, si fuera tan verdad lo que cree, y lo estaría viviendo, lo estaría predicando, lo estaría viviendo. Ahora, es como que uno dice, sí, yo sé que Dios tiene sueños para mi vida, pero por otro lado, me comporto como si Dios no tuviera sueños para mi vida. Creo que Dios tiene poder para solucionar los problemas, pero por otro lado, yo hago todo creyendo que Dios no me lo va a solucionar. Tremendo. Entonces la lógica de Dios entra en crisis, porque ahí viene la fe. La fe
dice el libro de Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera y ¿qué más? La convicción de lo que no se ve. Jesús dijo, si le dijeras a ese monte que se mueva, se moverá. Por eso dijo, ¿la fe mueve? Ahora, ¿dónde está la lógica? La lógica de la fe. Y ahí ya entramos en que supera lo racional. Es como decir, Cristian, ¿dónde te estás metiendo? Y bueno, va en la lógica de la palabra de Dios. Que Dios cumple su palabra. Por eso, en Mateo 7:8, Jesús dijo, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Eso tiene lógica? Claro, ¿cuál es la lógica? Que si no pedís, si no tenés una carga, no pedís. Y entonces si no pedís, ¿qué esperás recibir? Está muy loco, ¿no? O sea, está diciendo, ¿vos querés que yo haga algo? Sí, bueno, y pedilo. No, no pido, entonces no lo querés. No, pero sí lo quiero. Bueno, pedilo. Bueno, no, es que no sé si pedir o no pedir. Bueno, no, entonces no querés. Porque cuando uno quiere, pide. Si uno busca, halla. Ahora, Jesús lo que está diciendo es, hay una lógica, que Dios escucha las oraciones de los que piden. Por eso Jesús dice, pidan y recibirán. Busquen y hallarán. Ahora, si yo me hago una propia, digamos, psicoanálisis, no, pero como un estudio personal, digo, ¿realmente todo lo que yo quiero lo estoy pidiendo y creo que lo puedo recibir o directamente ya ni pido porque dejé de creer? Pero todavía sigo creyendo que lo voy a recibir. Pero no es lógico, porque si yo digo, si pido, si creo, tengo que pedir. Porque la Biblia dice, pide y recibirás. ¿Me van siguiendo? Hay un pasaje ya en el libro de Isaías, capítulo 55, donde entramos a una... Voy a hablar de las 4, digamos, líneas de la lógica de Dios. La congruencia, la consecuencia, la consistencia y la coherencia. O sea, que Dios es congruente, consecuente, consistente y coherente. ¿Me siguieron? Ahora vamos a entrar un poquito. Ya se mareó algo. Isaías 55, vamos a leerlo. Miren, dice, mis pensamientos, dice Dios, en Isaías 55, no se parecen en nada a sus pensamientos. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Como diciendo, la lógica de Dios está muy por encima de mi lógica. Cuando yo creo que algo es de una manera, Dios me dice, todavía no entendiste nada. Tengo mucho más para mostrarte. Tengo mucho más para enseñarte. Y Dios te dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Eso tiene lógica. Viene la lluvia. Uno de los problemas que tiene nuestro país ahora, ¿cuál es? La sequía. Porque falta de lluvia, no hay granos. Por falta de granos, no hay exportación. Por falta de exportación, no hay dólares. Y el gobierno tiene un problemón porque necesita dólares para... campaña, bueno, se entiende, ¿no? Es la lógica de la política, pero yo le hablo de la lógica de Dios. Pará, que no me saque que me falta la última parte. Isaías 55. Me quedé en la lógica de Dios. Se fue. Es lógico. Si el pastor se distrae y no lee todo. Entonces, dice la última parte, que era la más importante del versículo, decía, así como la lluvia riega la tierra, produce y hace germinar, y da grano, y le da montañas al mundo, ¿entendés? Y Dios se fue. Ahí está.
Dice, hace crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Eso es una persona de campo, uno que no vive en el campo no entiende nada. Pero el del campo dice, llueve, sí, vamos a poder cosechar. No, bajó la cosecha, no voy a... O sea, es elemental, Watson, ¿no? Dice, y lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios. Y acá está la lógica de Dios. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Tremendo. Dios conecta la lógica del mundo, que uno dice, bueno, llueve, las plantas crecen, se moja, si no se seca la plantita. Dice, la palabra también tiene una lógica. Cuando yo la envío, prospera. Cuando Dios manda una palabra, se cumple. Cuando Dios te dice algo, lo cumple. Ese es nuestro Dios. Dios te da una promesa en la palabra de Dios, Dios la cumple. Y uno se abraza a esa lógica. Jesús dijo, crean y recibirán. Porque al que cree, todo le es posible. Crean y recibirán. Pidan y recibirán. Dice, ustedes vivirán con gozo y paz, los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Eso es metafórico, no es lógico, ¿no? Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. O sea, esa es la transformación que hace la palabra. Un lugar seco se transforma en un lugar verde. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, Dios tiene una congruencia, nos habla, entre el árbol y el fruto. Hay una contradicción entre mis pensamientos y los pensamientos de Dios. Entonces, para yo entrar en la lógica de Dios, lo primero que tengo que hacer es renunciar a mi manera limitada de pensar y decirle, Señor, revelame lo que vos me querés mostrar a mi capacidad limitada de pensar. Amén. Por eso, en el libro de Corintios dice, los sabios se hicieron necios. Quisieron saber más que Dios. Y Dios eligió, ¿a quién eligió Dios? A lo vil y lo menospreciado, a los que estaban despreciados de la sociedad. Y a ellos se les reveló. Jesús le dijo a sus discípulos, no teman manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Ahora, la lógica de Dios tiene que ver con que si Dios tiene un propósito en mi vida, y tiene un propósito en tu vida. ¿Cuántos creen? ¿Amén? ¿Puede decir eso? ¿Amén? Dios tiene un propósito en mi vida. ¿Te anima a decir? Dios tiene un propósito. Hay un libro que se llama Una vida con propósito, ¿no? De un pastor muy conocido que se llama Rick Warren. Rick Warren escribió Una vida con propósito y habla justamente de la coherencia del propósito de Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Qué significa esto? Que si Dios me llama y me da una promesa en mi vida, y Dios tiene un propósito con tu vida, en donde sea, Dios va a acomodar el resto de las áreas de mi vida para que se alineen a ese propósito. Si Dios te llama a cumplir una misión, no puede ser que Dios sea tan incoherente de decirte algo y no acomodar el resto de las cosas para que eso sea una realidad. Si no, Dios sería un loco, un incoherente total. Y yo no conozco ese Dios. Yo conozco un Dios que promete y que cumple. Que Dios abre puertas, que Dios concede bendiciones, que Dios abre caminos y que sobrenaturalmente Él acomoda las cosas. Ese es el Dios que creemos, si no estaríamos todos chiflados acá adentro. Estamos creyendo en una palabra que es viva y eficaz y que sigue estando vigente por más de miles de años. Estamos creyendo que hay un Dios sobrenatural y que tiene sentido el creador del universo. Por Dios, tiene sentido. Lo que no tiene sentido es las barbaridades que uno tiene que escuchar de personas que no entienden nada y que se la dan de sabios y que dicen barbaridades y que nadie los puede confrontar. Porque ni siquiera se apoyan en la ciencia, sino aún en pensamientos macabros, diabólicos, que quieren destruir
en la esencia del ser humano. ¿Y dónde están? Y en las universidades, en los medios, y largan palabras sin tener fundamento científico. Porque se basan en qué? Creo que tiene que ser así, porque todo es un paradigma que hay que romper y hay que crear todo y empezar a dar vuelta a la humanidad patas para arriba y hacer... Usted entiende lo que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando del sexo, lo biológico, estoy hablando de un montón de cosas que aparecen y uno dice, ¿y esto qué? ¿Y esto cómo? ¿Dónde está la lógica de esto? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está la coherencia de esto? Estamos en problemas, porque claro, al alejarnos de la palabra de Dios, de los principios coherentes, si Dios crea algo para un fin y yo lo quiero aplicar a otro fin, hay algo que está andando para otro lado. No sé si me entiende. Y esto se aplica, hace poco, esta semana hice un tuit diciendo que muchas veces hacemos cosas que normalmente llevan a un destino, pero cuando ocurre lo que tendría que ocurrir por el paso del tiempo, le echamos la culpa a lo místico o a lo desconocido. O creemos que haciendo determinadas cosas no vamos a cosechar lo que esos actos generan. Está comprobado, no sé, que el consumo de combustibles fósiles genera calentamiento global. Hay 20.000 pruebas, pero no las escuchamos y seguimos quemando fósiles como si nada pasara. Y después decimos, pero qué calor, ¿de dónde vendrá el calor? O sea, es la coherencia, pero no somos coherentes. El ser humano niega, entonces inventa otra verdad y crea una posverdad usada para desvirtuar la verdad y darle otro sentido. Y ahí estamos nosotros, escuchando cosas todo el tiempo y tratando de decir, ¿esto es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo creó? Entonces empieza a darle lógica. Miren, la lógica anti-Dios, porque el anticristo también va a tener una lógica, se va a basar en lo que piensa la gente. Entonces, si todos piensan lo mismo, es que es así. Y el sentido común deja de ser sentido común, porque es culturalmente impuesto. ¿Me entiende? O sea que ya no deja, yo pierdo el sentido de la lógica cuando empiezo a escuchar un nuevo razonamiento que no tiene fundamento, pero que es repetido por muchos. Y lo que se hace repetido, empiezo a entenderlo como que es así. Fuerte, ¿no? Ahora bien, cuando algo es consecuente, primero dijimos cuando algo es consecuente, es por ejemplo, si yo tengo esta idea, la acción tiene que estar coherente con la idea que tengo. Si yo tengo un pensamiento, me va a llevar a hacer lo que ese pensamiento me está guiando a hacer. No puede ser que yo haga algo y esté pensando lo contrario. Si yo hago muchas cosas que están en contra de lo que yo pienso, finalmente ocurren dos cosas. O me vuelvo loco, o empiezo a cambiar mis pensamientos y los acomodo a la ética de lo que hago. Me siguen lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, si yo digo, está mal robar, pero robo todo el tiempo, finalmente voy a decir, bueno, robar tiene un sentido porque es para una causa. Hola. ¿Van atando cabos? Si yo digo, matar está mal, pero yo mato, entonces, bueno, no está tan mal porque en realidad cuando uno está en algún momento tiene que salir a matar. O sea, por la causa uno tiene que... Entonces, ¿cómo decir? ¿Pero cómo? ¿Dónde está tu coherencia? No es coherente. Yo te acomodo las ideas a lo que yo estoy haciendo. En realidad tengo otra verdad. Entonces, cuando yo te digo, no, pero vos estás siendo incoherente entre lo que decís y lo haces. Bueno, esa es tu manera de pensar, te dice. Y uno se cree que uno es el loco, pero en realidad lo que está pasando es que hay un pensamiento que nos está confrontando. El cristianismo está siendo confrontado hoy. No puede ser que digamos, creemos esto y hacemos otra cosa, porque pierde validez en la sociedad.
Yo no puedo decir, sí, para mí hacer esto está mal y hago eso. Yo no puedo declarar algo y decir, hacé lo que yo digo y no lo que yo hago. Esa incoherencia es la que derrumba la fe en mucha gente. ¿Por qué la gente deja de creer en una institución? Por ejemplo, la justicia, o por ejemplo, la política, o por ejemplo, la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente ve incoherencia, ve diciendo, dice esto y hace lo otro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? El Señor nos dice que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué dice eso? Porque dice, si no, ¿de qué te sirve? Es como algo que no tiene el efecto de todo lo que puede llegar a lograrse. Entonces la lógica de Dios es entrar a vivir el Evangelio, no como una religión, porque el Evangelio no es una religión, sino empezar a vivirlo con la esencia y el fervor de una experiencia con Dios. ¿Entiende la diferencia? Cuando el Evangelio pasa a ser una religión, o sea, un montón de normas y dogmas que tengo que obedecer para quedar bien con determinado o cumplir con determinadas estructuras, entonces yo empiezo, estructura o grupo social o lo que sea, empiezo a no vivir desde adentro lo que estoy haciendo. Tarde o temprano, escuchen lo que les digo, tarde o temprano eso explota en 20.000 pedazos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y volver a la base, volver al conocimiento, volver a la búsqueda, volver a la esencia, volver a la palabra, volver a creer que lo que Dios dice es verdad, volver a llenarme de Dios para no dejar que lo demás me distraiga. Tengo que entrar en esa consistencia de no contradicción. O sea, algo no puede ser cierto y falso a la vez, verdadero y falso a la vez. O es verdadero o es falso. No puedo vivir con un pie adentro y un pie afuera, o estoy un lado o estoy en el otro. Por eso Apocalipsis dice ni frío ni caliente, o frío o caliente, no tibio. Es lo que Dios busca. O sea, lo que está diciendo es, o estás de un lado o estás del otro, no podés vivir en las dos realidades. Tenés que entrar en una lógica y abrazar esa lógica y creerla y declararla, y el Señor te va a mostrar que Él tiene poder. Dios tiene poder. Creo que Dios tiene poder y he visto el poder de Dios. Dios tiene coherencia. Si Dios te llama, si Dios te habla, Dios a la obediencia a la palabra tiene fruto. Y en el tiempo vas a ver los frutos. El diablo te va a decir, no, Dios no cumple, deja esto, lo otro, te va a empezar a... Pero cuando uno se enfoca en Jesús y en los principios de Dios y en los fundamentos de Dios, se da cuenta que Dios tiene coherencia. Quiero llevarte a un pasaje práctico, porque si tanta teoría, ¿para dónde lo llevamos? Hay un pasaje que está en el libro de los Hechos, donde la Biblia nos muestra un señor llamado Cornelio, que no era creyente, pero era coherente. ¿Vieron que a veces uno dice, este no es evangélico, no es creyente, pero es más coherente que muchos evangélicos que yo conozco? ¿Te pasó o no? Tremendo eso, ¿no? Bueno, este era así. Era muy coherente. Se llamaba Cornelio, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Tremendo. Era una vida tremenda, pero no había encontrado a Jesús. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba y le dijo, Cornelio. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó miren la coherencia, llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope, 60 kilómetros quedaba Jope.
Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo, jamás he comido algo que nuestras leyes judías, fíjate la lógica de Pedro, nuestras leyes judías declaran impuro e inmundo. Y acá viene la lógica de Dios, pero la voz habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana se fue al cielo. Bueno, esta historia, léanla completa, es muy, muy linda. Me tocó ahora poder estar en Cesarea, en ese mismo lugar donde estaba este centurión, este soldado. Era un puerto tremendo que habían hecho los romanos frente al Mediterráneo. Era la base de los romanos para entrar en el Medio Oriente. Y ahí estaba este gran general, capitán del ejército, que era una persona santa, una persona que le daba a la gente. Viste que hay veces que vos decís, no tiene, solamente le falta convertirse. ¿No han visto gente así? Este es más bueno que muchos evangélicos que yo conozco. Qué lástima que no cree, ¿viste? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, tiene lógica. Es coherente consigo mismo la persona. O sea, eso no significa nada. Ahora, la persona buscaba a Dios, adoraba a Dios, no lo conocía, pero adoraba a Dios. Y le daba a los pobres. Era generoso. Qué casualidad. Se le apareció el ángel a él. Y le dijo, Dios vio tu corazón. ¿Se dan cuenta que Dios es coherente? No fue a buscar a cualquiera, fue a buscar a ese que daba, que era generoso y que tenía un corazón para buscar a Dios. Y Dios le habló a ese. Pero por el otro lado, al mismo momento, en otra ciudad que estaba a 60 kilómetros, estaba Pedro, Jope, donde ahora es Tel Aviv, ahí en el sur de Tel Aviv. Y ahí estaba Pedro, frente al mar, en la casa de Simón el Curtidor, porque había resucitado a una mujer, Dorcas, y Dios la había usado ahí, y cuando viene, Dios le habla de esto de mata y come. ¿Pero por qué era esto? Porque todavía la mente de Pedro tenía una lógica legalista. Una lógica legalista. Muchas veces nosotros venimos acumulando una lógica legalista que no nos deja ver el poder de Dios. Y armamos nuestra teología a partir de ciertas cosas que nos fuimos formando en nuestro cristianismo incompleto, porque no creemos en algunas cosas que Dios puede hacer. Y sacamos de nuestro esquema muchas cosas que Dios quiere hacer. Por ejemplo, que Dios pueda derramar de su Espíritu Santo sobre los gentiles. Es lo que le pasó a Pedro. Pedro no creía que Dios podía derramar de su Espíritu sobre un soldado romano gentil. No lo creía. Sin embargo, Dios le revela en su lógica, le dice, hey, Pedro, vos que predicaste el día de Pentecostés, vos que viste el poder, tenés que tener una mente amplia para creer que lo que Dios no tiene límites. Si Dios lo purificó, es limpio. Y a los 5 minutos, después lean el pasaje, vienen los que había mandado este hombre, los mandó 60 kilómetros porque creyó en esa revelación. Era coherente. Un hermano dice, no, voy a pedir señales. A ver, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Y será un engaño del diablo? Y no, mirá que el diablo te va a mandar a que vayas a recibir. No, y está, que sí, que no. Que este le creyó, no sabía quién era, pero le creyó y le mandó, vayan a recibir lo que este tipo le dice, ¿no? Y fueron a buscarle y le dijeron, mirá, nos mandan a vos. Imagínate la cara del soldado este que fue el devoto con los otros dos. Y dijeron, ¿vos te llamás Simón? Sí, me llamo Simón. Los planetas se alinearon. Los planes se llama Simón, se llama Simón. Mandale un WhatsApp a Cornelio. Cornelio, ¿estamos en la casa acá? No había WhatsApp. ¿Cómo le voy a avisar al tipo a 60 kilómetros? Estaban así. Era de Dios, era de Dios, era de Dios. Es como cuando uno dice, para lo de Dios es lógico. Si Dios te habló, Dios cumple lo que dijo. Papá, hay que caminar por la palabra del Señor.
Hay que caminar por la palabra del Señor, no hay que dudar 20.000 veces qué será el bien, es de Dios, para dónde sopla. No, si Dios te dijo, dale, compralo, avanzá, metele para adelante, es la palabra de Dios. La obediencia trae bendición, punto. No, pero no sé, pero fíjate, depende del viento, la hora. No, la obediencia, principio de Dios. Dios dice, Él cumple su promesa, Él sana, es palabra de Dios. La voy a declarar hasta el último día. Pero un día te vas a morir. Bueno, voy a seguir declarando que el Dios sana o que me muera. ¿Pero soy loco? No, es la palabra de Dios. Si Dios me quiere sanar, me va a sanar. Pero yo no voy a romper la lógica de Dios. Si Dios dice, pidan y recibirán, yo voy a pedir. Amén. Dios provee. Pero no sé si provee, si el día, fíjate, si provee en otro país, acá no. Dios es Dios, pero Dios es el mismo Dios. ¿Cuántos creen que el mismo Dios que está en Estados Unidos es el Dios que está en Argentina? ¿O no? Es otro Dios que tienen ellos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hola? Epa. No, me voy allá para que Dios me bendiga allá. Bueno, Dios te puede bendecir donde estés. Depende de la bendición que busques. Toqué un tema sensible, ¿eh? El Señor lo manda a Pedro y le dice, te vas a la casa de ese soldado y le vas a predicar el Evangelio. Va Pedro, le predica el Evangelio y mientras le está hablando acerca de Jesús, cae el Espíritu Santo y empiezan todos a hablar en lenguas. Todos los que estaban con Pedro dijeron, no, acá hay algo que está mal. No puede ser que estén recibiendo todos. Estos gentiles hablando en lengua, estos hablando en lengua. ¿Qué? Nosotros somos judíos redimidos por la sangre, llamados por el Señor. Y esto, están hablando en lengua, ¿quiénes son estos? ¿Cuánto tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar tan estructurada, fuera de la lógica de Dios? Dios ama a todos. Y Dios puede hacer lo que quiere con quien quiere. Y puede levantar del polvo a alguien que no tiene nada. Lo dice la palabra del Señor. Y Dios puede hacer maravillas fuera de toda lógica, fuera de todo pensamiento humano, racionalista, inmundo. Dios puede cambiar las cosas, Dios puede darte esperanza, Dios puede darte una fe que hoy no tenés. Yo necesito fe. Yo necesito que mi mente entre a caminar en los propósitos de Dios y deje de andar en una mente limitada, escasa. Si Dios provee, Él suplirá todo lo que falte. Si Dios bendice, Él me va a bendecir. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir caminos, Dios me dará fuerzas. Es la lógica de Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Dios es coherente. Ahora, si yo creo que Dios es coherente y hay un fuego, no puedo tirar más fuego para que... ¿Viste cuando dice le echás leña al fuego, tirás nafta al fuego? Si yo quiero que el fuego se apague, no le puedo tirar nafta. Eso es incoherente. O sea, vivimos en una sociedad de incoherentes porque no tienen la luz de Dios. Viven haciendo cosas que en vez de sacarte te hunden más. Tenemos que salir a la y cada vez te hundís más. Vos decís, ¿pero qué estaba diciendo? No, tenemos que tener, pero hacer todo para que te hundan más. Es decir, necesitamos la luz de Dios para poder discernir y decir, no, yo no voy a andar en una lógica incoherente, inconsistente, que no tiene congruencia, o sea, que una parte no se condice con la otra. No. Yo tengo que ir por la palabra de Dios que es verdad y creer que mi Dios es poderoso para romper toda obra de tiniebla y toda oscuridad. Y el Dios que me sostuvo hasta ahora me va a seguir sosteniendo. Y si Dios me mantuvo en pie, me va a seguir manteniendo por su gracia y su misericordia. Amén. Así que te desafío a que hoy declares la palabra de Dios. Que si Él envía palabra, la palabra se cumplirá. Que Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida y el propósito de Dios se cumplirá. Que Dios abrirá nuevas puertas. Que toda obra de oscuridad se va a caer. Que el enemigo no tiene parte, ni derecho, ni memoria frente al plan de Dios y al propósito de Dios en nuestra vida. ¿Saben qué dice la Biblia? Que
que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben qué dice la Biblia? Que somos más que vencedores por medio de Cristo. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Poderoso de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia.